Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y medio y de 4 milímetros y medio y un algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando una hebra de 1 palmo, nuestro nudo corredizo y vamos a trabajar 9 cadenetas. Una vez tenemos nuestras 9 cadenetas, vendremos a la tercera hebra, que es esta hebrita de aquí atrás, ¿vale? Y en la segunda entramos así, ¿veis? Cogiendo solo esa hebra y trabajamos nuestro primer punto bajo. Y a continuación seguiremos trabajando punto bajo tras punto bajo hasta tener 8 puntos bajos, o cada una el ancho que quiera para su cuello. Vale, terminamos primera fila y contamos. Tenemos 2, 4, 6, 8 puntos, cadeneta y giro. Y mi segunda vuelta de puntos bajos la trabajaré en esta hebra de aquí atrás, en cada punto, ¿veis? En la hebra trasera, ¿veis? En lugar de coger la espiguita como siempre, ¿vale? Únicamente la hebra trasera, ¿veis? 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta y vuelvo a girar. Y trabajaré así toda la vuelta, ¿veis? Vengo a la hebra trasera, ¿veis? 1, 2. Bueno, fijaos, he trabajado 104 vueltas de puntos bajos con mis 8 puntos bajos y ahora tenemos la opción de coser con nuestra aguja o, por ejemplo, hago una cadeneta y podemos cerrar con puntos deslizados para que todo sea mucho más dinámico, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a coger la espiguita de este lado y la espiguita del otro, ¿vale? Y paso así mi hilo, ¿veis? Vengo al siguiente punto, lo mismo, espiguita de un lado, espiguita del otro, ¿veis? Espiguita de un lado, espiguita del otro. Y ya llegamos al último punto, ¿vale? Entonces, claro, aquí este será nuestro lado revés, ¿veis? Y este será el derecho. Entonces, ahora que nos toca, vamos a trabajar un punto bajo en cada vuelta, entonces tendré que tener 104 puntos bajos, uno por cada vuelta. Entonces, se trata, como siempre, de encontrar una norma cada una donde veáis que os va a quedar mejor el punto bajo. Entonces, yo lo que he visto me gusta más trabajarlo, ¿veis? Aquí en las partes bajas y en los picos, justo aquí en este hueco, ¿veis? Fijaos, entonces el primero de todos será este de aquí, coincide con la costura, digamos, hago el primero, podemos hacer una cadeneta y hacemos ahí el primer punto bajo. Luego, como os digo, venimos aquí al hoyito este. Luego vengo aquí, ¿veis? Al de abajo de nuevo.
¿Veis? A este hueco de aquí abajo, vengo al hoyito y así iremos punto, vuelta por vuelta, haciendo un punto bajo hasta tener nuestros 104 puntos bajos. Y además fijaos en el detalle que todo el tiempo estoy la hebra, esa que dejamos al inicio, la estoy ocultando dentro de mis puntos, ¿veis? Cuando cojo, no solo cojo en donde me toca el punto, sino que por la parte de atrás voy ocultando mi hebra. ¿Veis? Sujetando siempre. Si luego se hubiera mucho, pues con una agujita la sacáis y luego la ocultáis mejor, ¿vale? Pero esto también es más rápido, ¿vale? Porque luego nos da mucha pereza siempre ocultar las hebras. Bueno, fijaos, ya he trabajado 104 puntos bajos, uno en cada vuelta, ¿de acuerdo? Y ahora lo que me toca es cerrar mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto y es el momento en el que cambio de aguja. He estado trabajando con la de 3,5 milímetros y voy a pasar a la de 4,5 milímetros. Una vez que he cerrado con mi punto deslizado, levanto. Tengo un total de 4 cadenetas, ¿vale? Que contarán como un punto alto, una cadeneta y entrando ahí, fijaos, cojo ahí y el punto para asegurar mejor, trabajo un punto alto, ¿de acuerdo? Y tengo ahí una V, ¿vale? Hago una cadeneta y también me dejo un punto sin trabajar y paso al siguiente. Trabajo un punto alto, en el siguiente punto otro y en el siguiente otro. O sea, trabajo 3 puntos altos y vuelvo a hacer cadeneta y a dejar un espacio libre. Y voy a repetir esto hasta tener 5 bloques de 3 puntos altos. Veis, tengo 2, 4, 5 bloques. Después de mi V, trabajo cadeneta, dejo un hueco y trabajo otra V aquí, que será un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el mismo punto. ¿Veis? Estos son los puntos de Raglan. ¿Vale? De nuevo dejo un punto sin trabajar, trabajo una cadeneta y trabajo 3 puntos altos seguidos, cada uno en un punto, ¿vale? De nuevo cadeneta, un punto sin trabajar y voy a hacer bloques de 3 hasta tener 7 bloques. Fijaos, después de esta V he trabajado 2, 4, 6, 7 bloques, ¿vale? Que me falta cadeneta, me salto uno y vuelvo a trabajar una V, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, ¿de acuerdo? Cadeneta, me salto de nuevo un punto de base y vuelvo a trabajar otros 5 bloques de 3 puntos altos. ¿Veis? Después de la V llevo 3, 4, 5, ya he hecho mi cadeneta. Repito dejando un punto de base libre, en el siguiente otra V, cadeneta y
punto alto, cadeneta y dejando uno de base comienzo el primero de mis 7 bloques de 3 puntos altos. Bueno, hemos terminado nuestro último bloque de los 7 que teníamos después de nuestra V, 2, 4, 6, 7. ¿Veis? Entonces, ¿qué nos quedan? Para nuestro delantero y nuestra espalda tenemos 7 bloques y 5 para las mangas. Bueno, ya hemos terminado el 7º bloque y último de esta vuelta, ¿vale? Vamos a trabajar una cadeneta y entramos aquí en la V con un punto deslizado y hemos cerrado esta vuelta. Para nuestra segunda vuelta lo que vamos a hacer es levantamos 1, 2, 3 cadenetas y giramos. 4 más bien. Y dentro de mi V, ¿veis? Trabajo un punto alto, ¿vale? Ya estoy del revés. De acuerdo, entonces vamos a ir todo el tiempo alternando vuelta del derecho, vuelta del revés para que no se nos desvíe el ranglán de nuestro jersey, ¿vale? Porque cuando hacemos esto todo el tiempo del mismo lado, pues se produce una pequeña desviación, ¿vale? Y con esto lo evitamos. Cadeneta y en esta vuelta y ya en todas veréis qué fácil. Vamos a trabajar, ¿veis? Primer hueco, 1, 2 y 3 puntos altos en el hueco, cadeneta de separación y me salto al siguiente hueco. 1, 2 y 3 puntos. Cadeneta de separación y vengo al siguiente, ¿vale? 2, 3, cadeneta de separación, ¿veis? Y voy a ir cubriendo todos los huecos. 2, 3, cadeneta y voy a trabajar así hasta la siguiente V. Fijaos los bloques que llevo trabajados, que son mi primera V y llevo 2, 4, 6, 7 y me queda otro antes de mi siguiente V. 1, 2, 3, cadeneta y trabajo una V dentro de esta V, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta de separación y vuelvo a rellenar huecos hasta mi siguiente V que trabajaré de la misma manera. Así que vamos a terminar la vuelta ya como hemos visto. Fijaos, ya estamos terminando nuestra segunda vuelta. ¿Veis? Me queda aquí un bloque de 3 puntos altos, 2 y 3, cadeneta y de nuevo entro aquí dentro de mi V y levanto 1, 2, 3 y 4 cadenetas y giro, ¿vale? Y de nuevo entrando aquí otra vez en la V hago un punto alto, cadeneta de separación y vuelvo a hacer un bloque, ¿veis? Y esta es la forma de trabajar. Trabajaremos así todas las vueltas que queramos hasta llegar a nuestra sisa. Entonces, fijaos, por ejemplo, aquí delantero. Tenemos
2, 4, 6 y 7 motivos en mi primera vuelta y en la segunda tenemos 2, 4, 6 y 8. Vamos a ir aumentando un motivo en cada vuelta, ¿vale? En cada uno de nuestros lados, ¿vale? Aquí en la manga que teníamos 2, 4, 5, en la primera vuelta pasamos a tener 2, 4 y 6 en la segunda. Todo esto hablando entre V y V, ¿de acuerdo? Así que ya es súper fácil ir cambiando de sentido, vamos derecho, revés en cada vuelta, ¿vale? Entrando en la V, ¿vale? Entonces esta V luego la tendremos en la espalda, ¿vale? Porque es el cambio de vuelta, no se va a notar apenas, pero ese mínimo cambio o corte pues nos lo vamos a llevar al lado de nuestra espalda, ¿de acuerdo? Está aquí entre la manga y la espalda, esa V, ¿vale? Y esa es la manera de camuflarlo mejor, ¿de acuerdo? Así que me voy a quedar aquí trabajando vueltas. Bueno, fijaos, yo ya he dado alguna vuelta de separación mangas-cuerpo y me gusta con este ancho, ¿vale? No he llegado a la mitad del pecho. Hasta aquí me mide. Fijaos desde el cuello incluido 17 centímetros y esto me mide de ancho 47 centímetros, o sea que queda aún así holgadito. Entonces, bueno, fijaos, para aclararnos, justo que veáis que aquí en cada esquinita podéis poner un marcador, ¿vale? Para saber que vamos a trabajar de marcador a marcador, justo en nuestras esquinitas. ¿De acuerdo? El primero en esta que estamos, que todavía tenemos nuestro hilo en espera. Bueno, pues ya me llevo el hilo a mi cestita, ¿vale? Y fijaos, tengo aquí este marcador, ¿vale? Que he ido, ¿veis? He ido haciendo ida y vuelta, ¿vale? Y yo he completado, ¿cuántas? Fijaos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas de punto granny, ¿de acuerdo? Entonces, donde hemos terminado esta vuelta, justo, ¿vale? Si nos fijamos que tenemos, como tenemos que volver de lado contrario, girar, ¿vale? Veis que ahora tengo esta vuelta del revés, tengo que trabajar para allá. Y si me fijo, veo que aquí tengo 2, 4 y 5 motivos, o sea que esto es, estamos hablando que ahora me toca la manga y la manga me la voy a saltar porque estamos separando las mangas del cuerpo, ¿vale? Así que voy a trabajar aquí dentro, donde tengo marcador, voy a dejar de trabajar las V's y voy a hacer 3 puntos altos, cadeneta y veis, me voy a saltar toda mi manga y vengo al marcador siguiente. Y en el marcador, que es mi otra V, hago 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta, ¿vale? Y entonces hasta el marcador siguiente nos vamos a dar cuenta fácilmente que en el cuello, ¿veis? Aquí estamos ya
en el delantero. ¿Por qué? Porque empezamos con nuestros 2, 4, 6, 7 motivos, si os acordáis, ¿vale? Así que en el delantero sí que trabajaré todo mi bloque. ¿Veis el siguiente que me toca? Pues aquí después de mi V. Y voy a trabajar así, con normalidad, bloque de 3 puntos altos, cadeneta, en todos mis huecos hasta llegar a mi siguiente marcador. Fijaos, ya he llegado a mi siguiente marcador, he terminado mi delantero y trabajo aquí un bloque de 3 puntos altos, cadeneta, y ahora que viene la manga me la salto, ¿veis? Y vengo al siguiente marcador. Y ahí trabajo mis 2 y 3 puntos altos, cadeneta, ¿veis? Y ya tengo unidas, ¿ves? Ya tengo mis 2 sisas. Vale, y continuaré por toda mi espalda trabajando de igual manera, ¿veis? Después de mi V viene otro bloque de 3 puntos altos, ¿vale? Cadeneta, y continuaré así hasta el siguiente marcador. Fijaos, he llegado aquí al primer marcador, ¿veis? Y me queda hacer cadeneta y venir aquí a la tercera cadeneta de subida y, como siempre, cierro vuelta con punto deslizado. Y ahora, ¿qué nos tocaría? Levanto 3 cadenetas y giro, ¿vale? Y ahora, ¿dónde me toca trabajar? Aquí, ¿vale? Entonces me queda 1 y 2, porque ahora todos son bloques de 3 puntos altos y vamos a seguir girando en todas las vueltas, como hemos estado haciendo hasta ahora. Fijaos, una cosa que no he comentado, que os suelo contar en todos los proyectos top-down que hacemos, es que para ver si voy bien de ancho, lo que suelo hacer es, donde he colocado estos marcadores en mis Vs, lo que hago es que junto las 2 Vs con un marcador debajo de una de mis mangas y en la otra. Igual juntaría. Y entonces ya me pruebo provisionalmente, ¿vale? Sí, como me va gustando, si quiero alguna vuelta más, cómo me queda de ancho, ¿de acuerdo? Y aún así, fijaos que todavía le ganaremos, fijaos, unos 3 dedos todavía en cada lado, o sea que aún tendremos más holgura, incluso aunque nos quedara ajustadito, cuando nos lo probemos todavía tendremos más holgura. Así que es un método, lo de los marcadores, que a mí me va bien, ¿vale? Si os queda muy justo, pues hacéis alguna vuelta más, si os queda muy suelto deshacéis, ¿vale? De esta manera vais tanteando. Bueno, fijaos, yo he trabajado el número de vueltas que creo que quiero de largo, ¿vale? Me lo he ido probando y creo que ahora ya quiero trabajar lo que es el elástico inferior, ¿vale? Entonces yo he trabajado 30 vueltas, ¿vale? Que me miden desde el cuello 42 centímetros, y ahora haremos un elástico que será más o menos como el de arriba, ¿vale? O sea que son
42 más 4 me quedarán unos 46-47 centímetros totales, ¿vale? Cada una continúa tejiendo las vueltas que quiera, ¿vale? Bueno, una vez que he terminado con el número de vueltas, lo que he hecho ha sido volver al número de aguja que utilicé en el elástico del cuello, que es el de 3,5 milímetros, ¿vale? Y he trabajado una vuelta de puntos bajos, ¿vale? En cada uno de los 3 puntos altos y en la cadeneta, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo trabajar el elástico inferior. Fijaos, para que nuestro elástico quede, como veis, con un poquito de disminución, el truco está en hacer lo siguiente en nuestro elástico. Fijaos lo que os decía, los 3 puntos bajos en cada punto alto y en la cadeneta, ¿vale? Y voy a terminar aquí. ¿Veis? Y como siempre, pues en el primero cierro con un punto deslizado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer cada una, lo mismo os digo, vais a levantar el número de cadenetas que queráis según el ancho de vuestro elástico. Así que yo creo que voy a trabajar 9, igual que hicimos 2, 4, 6, 7, 8 y 9 en nuestro cuello para trabajar 8 puntos bajos. ¿Veis? Vengo, me salto como siempre 1, que es para dar altura. ¿Veis? Y en el siguiente lo giro un poco y vengo a la hebra trasera y trabajo el primero de mis 8 puntos bajos, igual que hicimos para comenzar este proyecto. Fijaos, hasta aquí llevamos los 8 puntos bajos trabajados, ¿vale? Y ahora, para obtener el resultado que vais a ver en mi jersey, veis que sí se queda más fruncido, como es, veis que queda más ancho aquí que arriba, que es lo que es un punto elástico. Lo que vamos a hacer es deslizarnos un punto y un segundo punto, cadeneta y giro. En lugar de un punto, ¿vale? Haciendo 2 quedará así. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿veis? Me salto 1, 2 y 3 y en el cuarto comienzo a hacer el primero de mis 8 puntos bajos. Y fijaos, antes de trabajar el octavo punto, ¿vale? Fijaos, en lugar de coger la hebra trasera como en el resto, que nos va a dejar ahí un huequito, ¿vale? Lo que estoy haciendo es trabajar completo, ¿vale? Cogiendo la espiguita completa en el octavo punto, cadeneta y giro. De nuevo, ¿qué hacemos? Vuelvo a trabajar mis 1, 2, 7 y 8 puntos y ¿veis? Este está trabajado. Pues me vuelvo a deslizar 1 y 2. Cadeneta, giro y me salto 1, 2 y 3. Y en el cuarto comienzo otra vez con mis 8 puntos. Fijaos, he llegado aquí y entonces ¿qué hago? Un punto deslizado, un segundo punto deslizado, ¿vale? Compruebo de qué lado estoy. Sobre todo lo que más me lo marca es la costura esta, ¿vale? Pues estoy en el lado derecho, así que por la parte trasera vamos a cerrar igual que empezamos. Nuestro cuello con puntos deslizados, punto por punto. Fijaos, vamos a cerrar haciendo puntos deslizados, ¿veis? Espiguita a un lado, espiguita al otro, ¿vale? Punto a punto vamos a cerrar igual que cerramos nuestro cuello.
Fija, me queda el último punto y justo qué pena que se me ha terminado el ovillo y creo que así no voy a poder. ¿Veis? El último lo voy a coger. Vale, voy a sacar esto, pero no va a ser suficiente. Tendré que añadir hilo aquí, ¿vale? Para luego ocultarlo y que esto quede, porque con tan poquito, ¿vale? Casualidad. Bueno, fijaos, habíamos dejado en espera nuestras mangas, ¿vale? Después de hacer la separación mangas-cuerpo, continuamos con el cuerpo. Y ahora es el momento de volver aquí, justo en nuestra sisa, y añadir hilo y retomar nuestras mangas. Entonces, lo primero de todo será ver para continuar con ese derecho revés que estamos trabajando todo el proyecto, ¿vale? Entonces vemos que esta fila está del revés, así que estamos bien. Vamos a añadir hilo. Sabéis que siempre decimos un palmo, hacemos nudo corredizo y todo esto con cuidado de seguir con nuestra aguja de 4,5 milímetros. Entonces sabéis que siempre tenemos que ir aquí abajo, ¿vale? Lo más centrado posible en nuestra sisa, ¿vale? Que todos los cambios de vuelta estén en este lado para que queden lo más ocultos posible, ¿vale? Así que fijaos, cojo aquí y ya comenzamos con nuestras 3 cadenetas y 1 y 2 puntos altos, cadeneta, y voy a seguir así, ¿veis? Y el siguiente punto lo voy a hacer aquí, ¿veis? Entre la V y este bloque. 1, 2 y 3, ¿vale? Y estoy ocultando por ahora provisionalmente la hebra. Si no nos gusta y se queda visible, pues la sacamos por detrás y luego la ocultamos bien con nuestra aguja, ¿vale? Si quisierais añadir aquí un motivo más de 3 y al otro lado igual que quede simétrico, podéis hacerlo, ¿vale? Así que vamos a dar así toda nuestra vuelta con bloques de 3 y separados por cadenetas, como hacemos todo el proyecto. Fijaos, ya he dado toda la vuelta a mi manga, ¿vale? Y estoy llegando al marcador, ¿veis? Tengo aquí el último bloque de 3 puntos altos antes de mi V, ¿vale? Pues trabajo ahí un bloque de 3 puntos altos, una cadeneta, ¿veis? Y aquí teníamos el motivo central, pues trabajo otro a este lado, 1, 2 y 3, ¿vale? Si hubiera trabajado como os decía, si queréis hacerla más ancha y trabajáis un motivo extra aquí, también tendréis que hacerlo aquí para que no quede asimétrico, ¿vale? Trabajamos cadeneta, ¿vale? Y cerramos vuelta como siempre con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Levantamos 3 cadenetas y giramos, ¿vale? Y ahora nos toca trabajar en el otro sentido y repetimos lo mismo. 2 y 3 puntos altos, cadeneta, ¿vale? Y ya no tiene pérdida. Ya hemos retomado nuestra manga y trabajaremos así el número de vueltas que queramos según el largo que queramos para nuestra manga. Fijaos, yo ya he trabajado el número de vueltas que para el largo que quería, me lo he ido probando, eso es lo que os recomiendo. Entonces yo he trabajado desde aquí un total de 36 vueltas de punto granny, ¿vale? Y esto me mide, fijaos, hasta el puño, como 54 centímetros o 55, ¿vale? Cada una lo que queráis. Y entonces, ¿cómo he trabajado mi puño?
si os fijáis. Pues lo primero de todo es que volvemos a la aguja de 3,5 milímetros. Entonces, ¿qué he hecho? Una vuelta de puntos bajos, después una vuelta de disminución doble, ¿vale? Donde he pasado a la mitad de puntos que tenía en la vuelta anterior, de 2 puntos pasaba a 1 y después he trabajado el punto elástico igual que hemos hecho en el bajo y en el cuello de nuestro jersey, pero aquí he trabajado más puntos, ¿vale? He trabajado 14 puntos bajos en cada vuelta y además ya habéis visto que depende de cómo queramos el elástico. Entonces en el bajo, por ejemplo, me deslizaba 2 puntos y aquí me deslizaba 3 en el puño, ¿vale? Entonces esto depende siempre de cada cosa. Entonces fijaos la disminución que hace el puño, ¿vale? Entonces yo aquí me saltaba 3, o mejor dicho me deslizaba 3, pero vosotras podéis alternar, ¿vale? Si os queda estrecho, pues saltáis 3 y en la siguiente 2. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestro jersey terminado. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.